Gala Cultural. Miren, ya les anunciábamos la participación, la comparecencia aquí en esta gala cultural de quien, sin lugar a dudas, es una pieza central en la gestión cultural desarrollada desde el Estado, es decir, como políticas públicas. Se trata de José Rafael La Antigua, pero obviamente también se trata de lo que ha sido su ejercicio como intelectual, como poeta, como escritor, como ensayista, que nos tiene acostumbrados a columnas fijas, por así decirlo, en la prensa 2 décadas, dominicana. ¿no? En última hora. Y bueno, ya queríamos nosotros tenerle aquí desde hace tiempo, pero hoy se nos concede. Ay, por Dios, el privilegio es mío. Sí, que yo lo acorralé cuando le estaban entregando el premio nacional de Feria del Libro 2016 y le dije, bueno, yo creo que esta es la oportunidad ya. Sí, así es. Definitivamente, gracias, un gran honor. Gracias, Yanela, gracias, ¿Qué sensación Guillermo. se tiene luego de haber sido arquitecto precisamente junto con... Otra figura, ¿no? Y junto con el Centro León de estos premios y de estos reconocimientos a nuestros escritores, participantes en la Feria del Libro y demás, que es su hechura en gran medida, al recibir usted mismo ya desde fuera. Después de haber entregado tantos premios. Mira, cuando organizamos las ferias internacionales, se recordarán ustedes, sí, que en 1997 todavía fue feria nacional, pero invitamos a 8 países para ir haciendo la prueba. Mucha gente desconoce que la que entonces era directora de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara, hoy por hoy la feria del libro más importante de Latinoamérica, por la cantidad de negocios editoriales que ahí se hacen, fue asesora de la feria nuestra, de la formación de la feria nuestra. En 98 se hace la primera feria, pero en el mismo 97, siendo todavía feria nacional, la última feria nacional, me vino a la idea de que debíamos tener un premio, porque las grandes ferias internacionales tienen un gran premio. Entonces yo dije, bueno, vamos a ver cómo lo hacemos, y se lo planteé a Enriquillo Sánchez, grande e inolvidable amigo, que era miembro de la comisión permanente. Y digo, pero vamos a buscar el apoyo económico en una empresa que al mismo tiempo pueda servir de garantía por si algún día estas cosas cambian, por lo menos esa empresa pueda mantener el proyecto. Es de alguna manera lo que hizo, a mi parecer sabiamente, Joaquín Balaguer, cuando entregó el Premio Nacional de Literatura a don Pepín Corripio. Entonces, el Premio Nacional de Literatura, como el Premio Nacional de la Feria del Libro, es un premio del Estado Dominicano, a través del Ministerio de Cultura, primero a través de la Comisión Permanente de la Feria del Libro, y primero también a través de la Presidencia de la República, porque no existía ministerio ni Secretaría de Cultura, creo que a través de Educación, en los tiempos de Balaguer. Sí. Pero se lo entrega a don Pepín para que lo administre. Tú aportas la dotación y administra el premio, ¿verdad? Y bueno, eso hicimos. Y don Riquillo me dijo, vámonos a don José León. Y allá fuimos. Y don José León inmediatamente aceptó. Y con mucho entusiasmo, eso hay que apoyarlo, hay que renovar, tal. Fue una conversación formidable. Don José siempre fue un mecenas de la cultura y del arte en específico. Y así nace el premio Eduardo León Jiménez. Quien lo gana por primera vez es don Marcio Veloz Maggiolo, sí, con Trujillo Villafrancisca y otros fantasmas, uno de sus libros más importantes, ¿verdad? Nunca podía pensar que yo un día lo iba a recibir. Y justo cuando hace 20 ediciones del premio, y teniendo como presidente de ese jurado a don Marcio Veloz Maggiolo. Entonces realmente, bueno, se dieron unas fue condiciones. La 20ª edición, sí. Así es. Sí, ya se hace 20 ediciones. Entonces, bueno, sí, uno se siente bien, se siente satisfecho de que el trabajo de 20 años en última hora en el Listín Diario, porque aunque comenzamos en el Nuevo Diario cuando lo dirigía Juan Bolívar Díaz, realmente esos 2 primeros años no están incluidos en esos 7 volúmenes de Espacios y Resonancias, porque se trataba de comentarios muy breves, era apenas una paginita. Cuando pasamos a última hora con Aníbal de Castro, ya eso lleva 8 páginas,
que luego, en razón fue un de... suplemento Sí, ya, ¿no? sí era un suplemento. Claro. Se quedó en 4 o 5, pero mantuvo su categoría de suplemento y cuando vamos al listín diario, aunque ya dentro de la sección ventana, también mantuvo 4 o 5 páginas de las grandes, no de las tabloides como es normal con el listín, de manera que siempre tuvo esa categoría de suplemento. Esa es la historia. Y tuvo su impacto entre los lectores dominicanos. Desde ¿no? luego. Porque desde luego. la sección, por ejemplo, de libros recomendados y también, digamos, que las miradas que usted hacía como espectador de los diversos espectáculos, de alguna manera se convirtieron en una guía, ¿no? Así Para es. En alguna quienes manera sí. apoyamos y asistimos y seguimos el arte dominicano. Comenzaron a morir, Yanela, los suplementos literarios aquí, que los hubo muy buenos. Uno de los últimos, donde yo desde Moca llegué a mandar mis poemitas y se publicaron. Siendo joven. Sí, siendo un imberbe de aldea. Lo fundó y dirigió doña Carmen Quidielo de Bosch, que acaba de cumplir 101 años de edad. Así es. Este país le debe mucho a esa mujer, pero eso será tema para otra conversación. Sí, le debe mucho, por muchas razones. Y ella fundó Auditorium. Y recuerdo que publicar ahí era el que publicaba yo el día que vi mi poemita, que envié de Moca. No, eso fue un acontecimiento y los amigos me visitaban, aquello fue un poemita pequeño de juventud, 16, 17 años. Luego vino Isla Abierta, se va Manuel Rueda, muere Manuel Rueda y comienzan a caer los suplementos literarios. Biblioteca entra con una onda distinta. Ya no era el conjunto de análisis literarios muy buenos, muy densos que se publicaban en esos suplementos, las colaboraciones y demás, sino que era yo haciendo unas 30 secciones distintas, desde el trabajo principal, que era el comentar el libro, siempre como lo pedía don Aníbal de Castro, en una tónica que decía que todos lo puedan apreciar, no solamente un grupito de intelectuales, que es para fomentar el interés por la lectura. Y bueno, y hasta los anaquelitos, que se leían mucho, que eran los comentarios picantes sobre el ambiente cultural y literario, sin ofender a nadie, sino simplemente dando esas noticias que daban valor y movían, como yo decía, la coctelera literaria nacional. De manera que nos mantuvimos en esos años en Última Hora y los últimos 3 años en el Listín Diario cuando Última Hora cerró. Desde entonces y hasta hoy, poeta por encima de cualquier cosa. Sí, así es. Hubo una producción que el maestro Rafael Solano musicalizó en su propia voz, ¿no? Pues, ellos dos hicieron esa producción. Esa producción, así es. Sin embargo, y aunque parece ser, según su propia confesión, que ahí es donde usted se siente en sus aguas, en la poesía, sin embargo, el ensayo predomina quizás en todo lo que es su producción. Así es. En un país en donde además el ensayo tampoco es que tenga muchos cultivadores, por así decirlo, con calidad literaria. Aunque digamos. hay ensayistas fundacionales ¿Por qué lo ancla en ese perfil del poeta? Bueno, fíjate, yo quizás y sin quizás comencé lo que se podría llamar, quizás suena muy ambicioso, ¿no? O muy pretencioso, mi carrera literaria como un escritor de poesías. Eso hacíamos en Moca, un grupo que fundamos que se llamaba La Roca, Movimiento Literario La Roca, que era un grupo muy importante. Algunos, como ya el extinto grande amigo Ciprián Hernández, se demarcó para la producción, la composición musical. Algunos de sus éxitos lo grabó el conjunto Quiqueya y otro. Bueno, salió ahí y dejó la poesía. Y era quizás el mejor del grupo, porque además era el mayor del grupo. Tenía cierto liderazgo en el grupo nuestro. De todo ese grupo, debo mencionar a José Fran Rosario. Luego se metió a sacerdote, ingresó a la Orden de los Carmelitas Descalzos, ya dejó de ser sacerdote y acaba de ganar el premio de poesía del concurso anual de Funglode con un poemario que se llama Santuarios, que se va a poner a circular el próximo martes, pero es un autor de una gran cantidad de poemas. Cuando fui ministro de Cultura,
lo localicé, porque ya hacía como 30 años que no sabía de él. Como cura se fue a andar por el mundo y estuvo desde Israel, en muchos sitios viviendo, y reuní toda su poesía. Yo creo que ese es el poeta más importante que dio nuestro grupo literario en Moca. Un grupo que tuvo mucha incidencia en el Cibao, porque sucedió que, sin saberlo, también en Santiago se había fundado otro grupo literario con el mismo nombre, La Roca. Entonces se hicieron muchos intercambios en La Vega, en Santiago y en otras poblaciones. Entonces mi carrera comenzó ahí, haciendo poemas. Esos poemas, gran parte de ellos, se reunieron en un libro juvenil que reúne esa etapa de los 16 a los 18 años, que se llama Sobre un tiempo de esperanza, y que fue mi primer libro de poesía. No mi primer libro fue la biografía de Domingo Moreno Jiménez, que yo trabajé personalmente con el gran poeta, fundador del postumismo. Pero sí fue mi primer libro de poesía. Casi todos los poetas se arrepienten de su primer libro, sobre todo si es un libro de juventud, porque después de eso vienen muchas lecturas, vienen muchos conocimientos y tú mejoras el registro, pero yo no me arrepiento. Y aunque hace tiempo que no lo releo, creo que ahí está contenida una historia, una evidencia formidable de esos años de adolescentes, que éramos adolescentes todos. Entonces, bueno, la poesía es mi camino, pero por encima de lo que yo haya escrito como poeta, están mis lecturas. Borgiano, al fin, yo creo que soy fundamentalmente un lector. Y mi trabajo de 20 años en el comentario literario no fue más que el trabajo de un lector que quiso compartir sus lecturas con otros lectores. Nunca pretendí ser crítico literario, nunca pretendí ser un gurú literario, que no lo he sido, ni busqué serlo, sino simplemente compartir mis lecturas. No hay cosa más dolorosa, Yanela y tú y Guillermo deben saberlo, que leerse un buen libro, sea poesía, cuento, narrativa larga, sea un ensayo, y tú quedarte con eso, solo tú disfrutarlo, si el libro te gustó. Tú tienes a veces deseo íntimo, cuando encuentras, sí, un libro, como salir a la calle y decir, oye, ¿te has leído esto? Pero como tenemos una sociedad de lectores tan pequeña, tan reducida, que no parece crecer, realmente encontramos ese canal. Y fue, diríamos, una gran sorpresa el que Biblioteca pudiera tener tantos lectores. Y que motivara no solo a lectores diríamos normales y corrientes, sino a escritores a leer más. Porque, y a ir a las librerías. Y a ir a las librerías. Y a pedirle a la señora Vive, consígame tal. Entonces eso yo creo que fue un camino importante y de alguna manera hasta hermoso de la vida nuestra. Como ministro, usted hizo muchas estrategias de promoción del libro y de la lectura. Incluso se crea un organismo dentro del ministerio. Así es. Porque había una preocupación de su gestión por el tema de cómo aumentar los lectores en la República Dominicana. Así es. Las últimas encuestas también arrojan que a pesar de que la Feria Internacional del Libro es todo un espectáculo del arte y de la cultura en la República Dominicana, todavía quedamos cortos en el tema de la lectura. ¿Qué nos falta? Bueno, mire, qué buenísima pregunta. Nos falta crear conciencia de que el Ministerio de Cultura, yo lo decía antes, lo digo hoy, es un simple vehículo para incentivar la lectura, para promover a los escritores. Algunos tal vez sus libros no son obras maestras, pero son jóvenes de pueblo que tuvieron la oportunidad de que nosotros le publicáramos sus libros. Yo tuve que hacer un sacrificio para publicar mi primer librito, siendo un hombre pobre. Y entonces pude buscar los chelitos para hacer y buscar la ayuda de amigos para hacerlo. Bueno, muchos pudieron publicar gracias a eso. ¿Qué quiero decir? Que el Ministerio de Cultura es un simple vehículo porque la labor principal para crear una sociedad de lectores está en el Ministerio de Educación. Yo debo decir hoy que no encontré el debido apoyo que yo requería para eso en los diferentes ministros de educación que tuvimos en el gobierno del presidente Leonel Fernández. Solo cuando llegó Josefina,
Pimentel, que la fue maestra, la última ministra de Educación del gobierno y que estuvo en parte también en el gobierno del presidente Danilo Medina, fue la única que entendió el asunto, pero ya estábamos oyendo, ya nos íbamos. Fue la única que entendió. ¿Por qué educación? Porque educación es la que tiene la base primaria, las escuelas, ¿verdad? Los estudiantes de la educación básica, de la educación media, sí. Es ahí donde hay que trabajar. Sí. Cultura forma talleres literarios, y eso está bien. Cultura da charlas para fomento de lectura y trae técnicos, como lo hicimos nosotros de Colombia y demás, y está bien. Cultura promueve el desarrollo de los escritores jóvenes para que publiquen. Nosotros teníamos un programa de becas, un sistema nacional para becar a escritores. Le vamos a pagar tanto durante un año para que usted haga una novela, para que usted haga un libro de poesía, ¿verdad? Algo que se estila en México, en Colombia, en los grandes países donde hay una sociedad lectora y una sociedad editorial muy importante. De manera que hay que unir esas dos líneas básicas, educación y cultura. Cultura provee técnicos, asesoría, ¿verdad? Incentiva el propósito, pero es educación. Hasta que eso no se consiga y los ministros de educación no creen conciencia sobre eso, nuestra sociedad de lectores, como ha dicho de hace mucho tiempo la poeta Soledad Álvarez, no pasa de 800 lectores en nuestro país. Y nosotros hicimos una encuesta, la única que se ha hecho en el 2003, antes de llegar al gobierno. Y cuando llegamos al gobierno, 6 años después, hicimos una encuesta y nos salió igualita. Y nos salió igual, Guillermo. Tanto que decidimos no divulgarla, porque era igual a la primera. No ha crecido la sociedad de lectores. En ese proceso, y lo digo rápidamente, vinieron los adelantos tecnológicos, ¿verdad? Y llegó el iPad, y llegó los e-books, y bueno, llegó todo. Y indiscutiblemente eso ha afectado mucho el desarrollo de las librerías, de las bibliotecas y demás. Pero eso no debe afectar las lectorías, porque lo que está haciendo la tecnología es facilitar aún más. Acercar. Más la lectoría. Tú lo tienes a mano claro. Y te puedes llevar en una pequeña tableta una biblioteca entera. Y escoger el libro que tú quieras para leer. Lo que tenemos es que crear conciencia del valor de la lectura. Eso es lo que nos falta. Al cine todavía no se le reconoce también su aporte a eso. Porque al final de cuentas hay muchos aficionados al cine. Sí, sí. Lo que están es leyendo también. El cine y la literatura llega al cine. Es una narrativa. Sí. Y además, lo que usted decía, en el sentido de que cuando uno lee un buen libro, quiere compartirlo. Bueno, eso hago yo permanentemente con el cine. Así es. Más que con el bendito internet. Sí, sí. El cine me suple de lo que yo ya no puedo leer. Porque también entonces viene... las responsabilidades del trabajo. Y el tema del tiempo, es que para leer todo lo que usted lee, o lo que leen otros más, hay que tener y disponer de un tiempo que posiblemente ya tampoco uno dispone de ello. Pero visto de cara al futuro, y yo estoy de acuerdo con el tema de que es educación, no hay de otra, los formatos varían. Es decir, ¿qué puede consumir realmente la gente? Es como marketing en el sentido de que yo no te vendo lo que tú no quieres, yo te vendo o te ofrezco lo que sé que tú quieres. ¿En qué medida también usted como escritor para un diario se ajusta a un formato que no necesariamente es quizás en el que más cómodo se sentiría, sino que es en el de la síntesis? Sin embargo, usted tiene muchos lectores que no son quizás lectores de los libros mismos, pero se conectaron a través de bibliotecas, por ejemplo, hace 25 años. ¿En qué medida usted como escritor está consciente de que esos cambios están ahí y se está reciclando o adaptando a esos nuevos formatos que demanda el mercado? Claro, es que no se puede rehuir los signos de los tiempos, como llamaba Juan 23. O sea, realmente usted tiene que estar al tanto de eso. Yo sigo leyendo el libro
físico, ¿verdad? Que es donde me crié, tengo mi biblioteca, me gusta ver el libro, como dicen algunos más, olerlo, pasarle las manos, volver a ellos cuando uno quiere. Pero de ninguna manera desestimo el libro electrónico, por decirlo de alguna manera. O sea, no se puede. Usted tiene que adaptarse, es que eso es una realidad, y no me niego a asumir la lectura de un libro a través de eso, si es lo que al momento tengo. Si tengo la posibilidad del libro físico, bien, pero debo. Entonces uno se adapta. En el caso de los medios escritos, yo siempre he escrito ahí, biblioteca, siempre he tenido que adaptarme, y lo digo en la presentación de Espacios y Resonancias. Los artículos eran cortos porque lo demandaba el periódico, no podía. Cuando yo lo pasaba a una página, creé una sección que se llamaba Adendum, para cuando los libros necesitaban más tiempo, pero no le gustaba a Aníbal de Castro, no lo escribía tan largo. Aún hoy, en mi página sabatina, en Diario Libre, tengo que adaptarme a una cantidad de caracteres específicos. Generalmente uno lo viola y le pone unos caracteres más, unos caracteres menos, pero eso ayuda a disciplinar la escritura, ¿verdad? Ya cuando tú escribes un libro, ya cuando escribes un ensayo, ya puedes playarte más, puedes escribir más, puedes desarrollar más tu tesis o tu pensamiento, pero indiscutiblemente el periódico ayuda a disciplinar. Y al fin y al cabo, la gente de hoy busca esa lectura corta que tú en breves párrafos pueda decirle lo que ellos quisieran leer y le facilita la lectura, ¿verdad? Claro. Es un medio, solo es un medio, ¿eh? Están los otros que son de los libros. Hoy cada vez más se publican libros densos de 400, 500, 600 páginas y yo mismo a veces protesto. ¿Y por qué que sigan escribiendo tan? Pues vamos a escribir con menos páginas, ¿eh? Un libro porque tenga 500, 600 páginas y otro 50 o 100 o 200, no quiere decir porque tenga más páginas que sea mejor que el otro. Bueno, pero bueno, ya ese es otro tema. Porque ¿cuántas páginas tiene El Principito? Bueno, exacto, ¿no? Y hay un referente. Hay muchos escritores hoy que, óyeme, que son una maravilla. Yo el año pasado le comentaba a los amigos de nuestro grupo literario el libro que más te gustó. Siempre hacemos una encuesta entre nosotros. Y yo digo, mira, es un libro pequeñito de una escritora libanesa que aquí no se conoce, yo tampoco la conocía, la encontré en Cuesta, a ver cómo se llama, los hombres debieran llevar siempre calcetines, una cosa así, pero una pieza extraordinaria en no más de 50 páginas. Digo, no leí nada mejor. Claro, me he vuelto fanático de la mujer. Buscando otros textos. No, he buscado otros textos y lo he conseguido también en Cuesta y en verdad ella es formidable. De manera que eso... ¿Qué atrapa de un libro, precisamente? Bueno, de esa libanesa, ¿qué le atrapó? La prosa, la buena escritura, la técnica narrativa que emplea, sumamente inteligente, la sagacidad intelectual para crear un argumento y para al mismo tiempo saberlo desarrollar. Yo creo que eso es clave para cualquier lector, agarra a cualquier lector. Y yo voy un poco por donde iba Guillermo. ¿Qué demanda el estudiante? ¿Qué dice José Rafael Antigua sobre lo que necesitarían nuestros estudiantes leer desde que llegan a la escuela? ¿Qué leer? Bueno, yo te diría a ti que ese es un tema que es penoso. Y hace rato, mis hijos hace rato que ya son profesionales, los tres, y cuando eran estudiantes en buenos colegios, los libros que me llevaban eran libros de autoayuda, del tipo cómo se bate mi queso, algo así. Yo recuerdo que hubo un libro que se pegó mucho, el Ferrari no sé qué cosa. No sé, sí, las mujeres son de Venus, los hombres son de Marte. Bueno, yo no estoy en contra del libro de autoayuda, ¿verdad? No. Si hay gente que eso es lo que lee y le ayuda en su vida, pues aplausos. Pero no es eso lo que debemos enseñar. Entonces, en consecuencia, mis hijos no desarrollaron el interés por la lectura. Hay uno de ellos que lee y lee en inglés, pero lo lee fundamentalmente los libros tecnológicos, los que tienen que ver con su profesión. Entonces, ¿dónde están los libros de los clásicos dominicanos? ¿Dónde están los clásicos universales? Apenas ayer yo comentaba con mi mujer. Me dio con
buscar el Quijote y buscar, tengo varias ediciones, pero buscar una que leí hace mucho y con las anotaciones y releer algunas cosas para refrescar ahora que se celebra los 400 años del Quijote. Yo decía, pues yo no sé, porque mi mamá llegó a un cuarto, quinto curso de primaria. ¿Por qué mi mamá citaba tanto al Quijote? Y hablaba de los trabajos de Persiles y Segismunda, una de las novelas de Cervantes. ¿Y por qué me hablaba de personajes de la literatura? Yo no caí nunca en cuenta, ni le pude preguntar. Es ahora, cuando ella ya tiene 4 años de fallecida, de caramba, pero ¿dónde aprendió mi mamá a eso? Bueno, en la escuela de antes, o había gente antes que podía hablar de eso y se le ponía atención, yo no sé, no estoy seguro de nada. Hoy no creo que muchos muchachos de nuestros colegios mejores, y no voy a decir de la escuela pública, puedan darse el lujo de hablar de las obras clásicas de la literatura española, ni siquiera de las obras clásicas de nuestra literatura. Y por eso don Marcio Veloz Maggiolo, el escritor dominicano vivo más importante y de quien he dicho que es uno de los 4 o 5 escritores más importantes de toda nuestra historia literaria, camina por ahí sin que muchos jóvenes sepan quién es. Así y eso es doloroso. Es doloroso. Usted es miembro de número de la Academia Dominicana de la Lengua. Recién aparece un diccionario fraseológico que a mí me gustaría que usted ponderara y marcara también la utilidad que tienen estos diccionarios para reconocernos en la lengua. Mira, la gestión de Bruno Rosario Candelier como director de la Academia de la Lengua tiene 3 puntos altos, altísimos. Voy a escribir de eso un día de esto, porque eso merece ser comentado. Uno es que por primera vez el diccionario de la RAE, o sea, de la Real Academia Española de la Lengua, tiene más de 100 vocablos o lexemas o lemas o palabras dominicanas en el diccionario general de la Real Academia Española. Eso no había sucedido antes. Hay más de 100 palabras dominicanas. Segundo, el diccionario ya no de dominicanismo, como sucedió con los importantes precedentes que hubo desde Patín Maceo, Carlos Esteban Davy, Orlando Hinoa, que lo hicieron, sino ya el gran diccionario del español dominicano, una labor que tuvo Bruno ahí al frente y que tuvo en María José Rincón, a su hacedora, a la que construyó ese magnífico diccionario del español dominicano. Y luego, ahora ha llegado el diccionario fraseológico, que es una labor conjunta de Bruno Rosario, ¿cómo se llama de esta muchacha? Una intelectual. Irene Pérez Guerra. Y de don Roberto Guzmán, que realmente es formidable, porque ahora nos vamos a descubrir todo en esa fraseología que nos ha sido tan habitual, con la que hemos crecido y que creíamos muchas veces, como los dominicanismos, que era que estábamos hablando mal. Y no sucede que hay colombianismos, hay costarricismos, hay cubanismo. Los cubanos tienen varios diccionarios. La cubanía. Sí. Entonces, que eso tiene un valor enorme en nuestra forma de hablar el idioma español. Este diccionario fraseológico es formidable. Yo voy hasta decir algo que lo estamos haciendo varios. Lo estamos leyendo como si fuera un libro. Sí. Como ese diccionario lo leemos, nos pasó con el diccionario que dijimos, vamos a buscar tal. Sucedió con el de dudas. Exactamente. También, el de dudas de la RAE. Sí. Bueno, yo creo que eso es un gran aporte, Guillermo, este diccionario fraseológico. Celebro el que Bruno haya dicho en el acto de presentación del libro que Orlando Gil escribe tan magníficamente, sobre todo para un hombre que escribe a diario y que escribe tan perfectamente. Para mí es de los columnistas preferidos míos, independientemente de su análisis político tan concienzudo y además tan bien enterado de las cosas, escribe formidablemente. Que Orlando Gil, César Medina, Pablo Macchini y Alfredo Freites son los periodistas que más
utiliza la fraseología dominicana. Dominicana. Es un gran elogio, ¿no? Claro. Y están ahí, son los más citados, porque cada vez que te ponen una frase dominicana, pues te dicen de dónde, te ponen un ejemplo. Y son los más citados. Y también, entre los en periodistas esa lista yo dominicanos. incluiría a Aristófanes Urbano. Ah, pero eso es también. El roedor, sí, ese sí, es sí. uno de los importantes. Sacrosanta columnistas madre, nuestros. Así emperatriz. es, la emperatriz. Sí, sí, sí. Mire, Estuve- con su estilo muy característico. Así es. No hay columna que goce más. Esa yo la disfruto. Sí, y sí, me sí, río un gran muchísimo. sentido del humor, ¿no? Sí. Espacios sin y tira resonancia. su cartuchazo, pero lo hace con mucha responsabilidad y valentía. Y ese epígrafe no se queda. Y además es un hombre culto, es un lector. Sí. Aristófanes es un Sí. lector. Felicidades y saludos así a todos. Así es, así es. Espacios sin resonancias, ¿dónde lo conseguimos? Está Porque en- de pronto Esta los lectores- encuesta. Esta encuesta. Esta encuesta está en la librería latinitaria, supe por mi distribuidor, que es Isael Pérez, de Editorial Santuario, que luego del premio, los premios ayudan, pues han hecho nuevos pedidos y no deben quedar ya muchos. Porque es una obra en 7 7 volúmenes. Entonces, ¿cómo lo vendemos? Los 3 ¿En primeros. paquetes? Bueno, sí. Bueno, la gente lo fue comprando a medida que fue saliendo. Ya se pueden conseguir los 7. Los 3 primeros salieron en enero del año pasado. Sí. Luego publicamos en junio 2 más. Y los últimos 2 los presentamos en la Fundación Corripio ya en agosto. De manera que los 7 salieron el año pasado y ahí están. Permítame Creo que- yo creo que un despedir esta diagnóstico de la conversación, cultura. corta Sí. conversación, Sí. con una confesión que cabe pues compartir con todos. El origen de este espacio dentro de este canal, hoy 4RD, el origen de este espacio está asociado también al aliento y al respaldo que en su momento nos diera José Rafael La Antigua como ministro de Cultura. Y nos envió a don Alejandro Arbelo desde y luego. Polanco, a Exactamente. quien O sea nosotros que, estimamos muchísimo. Usted es reconocido por nosotros como parte Ay, gracias. Fundamental. fundamental Sí, de sí, este así es. espacio. Muchas gracias. Gracias, de verdad Guillermo, que sí. gracias, Yanela. Y sí, y no, Bueno. y usted sabe, señor La Antigua, que de parte de todo este equipo de Cita Cultural le tenemos un profundo Gracias, agradecimiento. gracias. Fue una inspiración su gestión Gracias, para que gracias. surgiera Miren, este y espacio. vámonos en metro. Gracias. Nos vamos en metro. Ya, hay que subirse al metro. Vámonos Ya, a- está Hay que invitado. Que es a las 10. Hay que subirse. Ahí está, Así ahí está. es. Encantada. Gracias a ustedes, gracias.